Bueno, Bran, entonces hoy le voy a contar otra historia. La historia es de la década de los años 70, cuando fue la avalancha del Revenidero, que fue por allá en un mes de octubre. Y me cuentan los adultos mayores que hubo una avalancha que se vino por una laguna que había por allá arriba, por Monos. Y eso se hondó toda esa tierra y se vino y tapó el río completamente. Y eso ocasionó de que el río se secara. Como se secó el río, les tocó que desocupar todo este barrio de la playita que hoy llamamos. En ese tiempo se llamaba el barrio El Chino. Ese era el barrio El Chino, antes del 70. De los primeros barrios que existieron en este barrio fue ese barrio, donde está el Coliseo hoy en día, y el barrio La Arenera. Lo utilizaban siempre para sacar materiales de allá y construir las casas de este pueblo. Y debido a ello fue que empezaron a crearse este municipio, este pueblo se empezó a crecer, empezó a haber más barrios. Como se desplazó la gente de allá, entonces se fueron por allá para aquel llano del Jagüe. Por allá se fueron a hacer ranchos y por allá hasta el Monseñor Gaviria, por allá andaba él con un bulto de libros, por allá se iba a dormir con esa gente. Y de la calle central para abajo no quedó nadie, y los que se querían quedar les tocaba que escondiesen y no salir porque la policía los hacía ir, porque temían de que se destapara ese charco allá que iba llegando Bramita. Fueron me parece que fueron como 7 días que cargó eso allá, y en un tiempo de invierno. Entonces este pueblo lo abandonaban de noche, se iban a dormir por allá a ese llano del Jagüe, por aquellas faldas del barrio Antioquia, y ahí fue donde empezó a haber todo ese caserío. Ya la gente se quedó, fue a mañana por allá, y pues se quedó, y fueron los que empezaron a fundar el barrio Antioquia por aquellas faldas que tierras le han pertenecido al municipio. Ya salió el barrio El Chino, que es el barrio Pablo VI. Dicen que es que ese barrio Pablo VI le pusieron ese nombre porque el pontífice de ese tiempo, el papa de la Iglesia Católica, así se llamaba en ese tiempo. Yo no sé si fue que la Iglesia Romana mandó una plata, no sé cómo fue, que compraron o las ayudaron a los pobres, a los damnificados, les ayudaron a hacer las casitas por allá en el barrio El Chino. Bueno, Bran, la otra historia de los otros barrios, del barrio Alfonso López, fue que en esos tiempos aquí en Colombia hubo un presidente que se llamaba Alfonso López Michelsen. No sé, sería que en ese tiempo estaba en campaña, en esas épocas de cuando se creó ese barrio, pero ese sitio ahí se llamaba el Llano de los Conejos. Ahí era donde llevaban las bestias, las largaban los arrieros por las tardes, y eso era un potrero, un rastrojo allá, y como que salían muchos conejos, y así lo llamaban, el Llano de los Conejos. Y por ahí pasaba la carretera para Medellín, la carretera antigua, por Alfonso López, por El Chino, ya seguía por la casa del adulto mayor y seguía para Medellín. El barrio Juan Enrique Guay, el instituto, ese barrio también se creó en ese tiempo, porque el Estado compró ese llano que le pertenecía a otra gente. En el año de 1920 dicen que allí fue una tabaquera, ahí había un caney. Los caney eran una casa que hacían entre la tabaquera para secar las hojas, porque es que esas hojas hay que secarlas a la sombra y hay que echarles aguapanela, no se puede secar al sol. Entonces había un caney allá, el cultivo de tabaco. Después pasó a ser una lechería que era del papá de don Camilo Vanegas, don Ernesto Vanegas, era el dueño de ese llano. El Estado compró eso ahí y empezaron a construir las casitas, unas casitas muy chiquiticas, y que lo llamaban, que es que el barrio del Pesebre. Pensaron fue llamarlo el barrio del Pesebre porque unas casitas chiquiticas ahí. Eso es porque como les quedó solar, entonces la gente empezó a construir las casas cuando se las entregaron. Entonces las hicieron más grandes, construyeron. Y ya le pusieron ese nombre.
Ve, Abraham, para finalizar, los barrios del otro lado, lo que es el barrio Invías, el barrio El Paso, Santander, el Víctor Cárdenas, también son barrios nuevos. Esos barrios por allá del colegio para arriba, esas zonas por ahí le pertenecían a esa misma finca San Antonio. Fue que por circunstancias de la vida, sociales, en la comunidad había mucha gente que al principio tenía necesidad de casas y empezaron a poblar eso por allá. Después el Estado llegó a una negociación con los dueños de esas fincas y compraron. El barrio Invías dicen que lo compró fue Invías. ¿Para qué? Para desalojar a unas personas que vivían del hospital para arriba. Vivían hacia orillas de la carretera. Entonces les compraron allá para que ellos se fueran de ahí, porque eso es zona de riesgo por ahí. Pero otros llegaron a poblar nuevamente en donde está la carretera. El barrio Víctor Cárdenas también está nuevo, un barrio nuevo, con la cancha, con el estadio. Y hubo un hombre que se llamó Víctor Cárdenas Jaramillo. Él fue un senador de la República, él era médico, vino por aquí a estas tierras, desde el gobierno y desde el cargo que tenía político le colaboró a estos territorios. La gente lo recordó mucho, lo recuerda y lo recordó, pues en esos tiempos era muy popular en estos territorios porque él hacía muchas obras de caridad, hacía jornadas de salud en conjunto con el hospital y le colaboró también mucho a las administraciones municipales, ya que él era senador.